vamos a seguir conversando y tenemos a continuación una charla muy interesante sobre internacionalización de negocios en la industria musical. Quiero contarles que nuestro siguiente charlista tiene 15 años como emprendedor Music Tech, cofundador de la primera startup musical de chilenos en ser adquirida por capitales norteamericanos en el año 2022. Me estoy refiriendo a Darkglass. Una empresa Darkglass Electronics, una empresa que desarrolla hardware y software de audio para el mundo del bajo eléctrico. Y fue la primera empresa Music Tech de Chile en lograr posicionamiento y comercialización de más de 100 países del mundo con artistas patrocinados ganadores de Grammy en bandas tales como Faith No More, Meshuggah, Mastodon, Taylor Swift, Pantera, Dream Theater, Architects, Tesseract, Foo Fighters y Guns N' Roses, entre otros. Quiero comentarles que él actualmente es CEO de Valis Guitars y cofundador de DSM Humboldt Electronics y Raven Straps. Dejo con ustedes a Hugo Villarroel. Bienvenido, Hugo. ¿Se escucha bien? Ahí sí. Sí, todo tuyo el escenario. Bueno, primero agradecer la invitación. Yo creo que este tipo de espacio, cuando nosotros partimos con esta primera experiencia, ¿cierto?, de emprendimiento, hablar de Music Tech en Chile era algo bastante raro. Estamos pensando de que esto fue 15 años atrás, en un ecosistema que es muy distinto al que vemos hoy en día. Entonces, la invitación primero, antes de pasar a hablar de mi primera empresa, es que quienes tengan ganas de emprender en la Music Tech, ya sea en software o en hardware, ¿cierto? Hoy en día hay condiciones como para poder realizarlo. Y también quisiera pensar de que de alguna manera este caso de Darkglass Electronics, que fue una empresa que si bien fundamos en Chile, pero a poco andar se trasladó a Finlandia, de alguna manera abrió, ¿cierto?, las posibilidades y puso también a Chile de alguna manera en este radar de la Music Tech. Para dar alguna pista, ¿cierto?, de lo que nosotros hacemos, yo creo que ahí está la batiseñal, que es la clave de Fa. Para todos los bajistas, obviamente se van a relacionar, ¿cierto?, con este icono. Ocupamos este icono pensando también de que de alguna manera el bajista dentro de la banda muchas veces pasan a un segundo plano en términos sonoros, ¿cierto? Incluso en términos de presentación y de protagonismo a la hora de componer o incluso a la hora de presentarse. No así obviamente el guitarrista, y en comparación en términos de mercado, el guitarrista acapara el 90 y tantos %, ¿cierto?, del mercado de la industria de la música, mientras que los bajistas son el resto, un porcentaje menor, pero que hasta hace estos 15 años atrás no habían sido muy explorados, y las empresas que se habían dedicado, ¿cierto?, a hacer hardware para bajo eran o provenían desde un núcleo de guitarristas. Entonces es muy distinto diseñar, ¿cierto?, productos generando un sonido como guitarrista para bajista que un caso como el nuestro, en donde todos quienes estábamos involucrados en la empresa, ¿cierto?, nos gustaba el bajo o éramos bajistas y andábamos buscando un sonido propio. Finalmente esta empresa partió por una creación y un interés de crear un sonido que no estaba, por lo menos acá en Chile, y en esa exploración fuimos dándonos cuenta, ¿cierto?, de que el bajista necesitaba de alguna manera apelar a la emotividad para tener un mayor protagonismo dentro del sonido de la música. Bueno, como dije, el caso de Darkglass Electronics nace el año 2005, acá en Chile, en Santiago. Nuestro core de negocio, ¿cierto?, era desarrollar innovación tecnológica en la industria del hardware. Esto quiere decir que desde el diseño de la electrónica hasta la última milla, ¿cierto?, de lo que es una empresa, que es la comercialización, el marketing, etcétera, y el uso de los productos acá en el escenario, todo eso, toda esa cadena de valor es lo que nosotros nos dedicamos finalmente. No éramos o no fuimos nunca una empresa que compraba productos para comercializarlos o que de alguna manera encargaba que otros ensamblara, etcétera, sino que toda la cadena era algo que nosotros explorábamos. Otra opinión respecto al emprendimiento, para quienes quieran dedicarse a este camino, ya se estén dedicando, es que
Acá cuando uno parte un emprendimiento no puede detenerse en algún minuto para tomar oxígeno, sino que tiene que tener una actitud de que tiene que ser imparable. No puede detenerse a pensar en las complejidades y a detenerse de alguna manera a reflexionar si es que la empresa está surgiendo o no. En nuestro caso, estuvimos por lo menos 3 años muy complejos desde un inicio hasta que tuvimos la gran oportunidad, ¿cierto?, de que un músico de gran talla a nivel internacional ocupó nuestros productos y nos empezó a dar ahí cierto posicionamiento, pensando también de que 15 años atrás las estrategias de marketing y todo lo relacionado con Instagram, etcétera, era algo que también nosotros explorábamos, pero no había tanta data como hoy en día, como todos estos canales. Aquí quiero mostrar un video, un poco de lo que hacemos y la filosofía, ¿cierto?, de crear valor no solamente a través del producto, sino que también a través de una imagen que nosotros nos propusimos de alguna manera y vimos referentes como, por ejemplo, Apple, en donde la tecnología es algo importante, pero también el cómo presentarla es un atributo de valor. Y no queríamos desperdiciar la oportunidad, ¿cierto?, de crear buenos productos, pero también con una imagen que fuese épica. La silla de guagua no era algo que diseñamos nosotros, por si acaso. ¿No? Ahí sí. Bueno, como para ir indagando un poco en términos de un emprendimiento Music Tech, yo creo que existen al menos desde la visión de la experiencia y no tanto de la teoría, que es lo que yo les puedo compartir hoy, ¿cierto? Es que existen dos grandes brazos. Acá, aprovechando, ¿cierto?, el diagrama, la foto, muestro a uno de los artistas que nos abrió un camino para empezar a posicionarnos en el mundo del metal y del hard rock. Este bajista es muy connotado, es Alex Webster, de una banda que se llama Cannibal Corpse, quien de alguna manera llegó a nosotros a través de un esfuerzo que hicimos de posicionarnos en un foro de bajistas que se llama Talkbase, que hoy en día está a lo mejor un poco más en segundo plano, pero claro, 15 años atrás estos foros eran los lugares donde tú ibas a preguntar dónde estaban las nuevas tendencias de sonido, etcétera. Y resulta que este caballero vio que alguien empezó a opinar respecto a uno de nuestros productos, nos escribió, se interesó de probar un producto, lo quería comprar. Yo le dije que no, que obviamente que no, porque a la altura de este tipo de artistas, un sistema de endorsement o de patrocinio es algo muy relevante para una empresa. Así que, bueno, cuento corto, le enviamos uno de nuestros productos con ningún compromiso. La verdad es que nosotros siempre confiamos de que era un producto de alta calidad en términos de un sonido bien impresionante. En un par de meses de pingponeo, ¿cierto?, probó este producto y se comprometió a ser embajador de la marca.
Y eso significa que donde él esté, o donde cualquier artista, ¿cierto?, que esté girando o grabando o estando en tours, eh, representa, ¿cierto?, a la marca de alguna manera, pero también significa de que él se empieza a convertir en un líder de opinión. Realmente, cuando otros bajistas de otras bandas, sobre todo en festivales, se acercaban a Alex y le decían, no puedo creer el sonido que tienes, ¿qué está ocupando? Y él obviamente nos refería y nos empezó a hacer ahí una familia de artistas realmente relevante. Bueno, los dos brazos, ¿cierto?, de la Music Tech para mí son productos o servicios, ¿cierto?, de calidad mundial. Yo creo que esto se puede hacer, se hizo hace 15 años, se está haciendo hoy en día con otras empresas que están dedicándose aquí desde Chile. Y también el segundo componente, ¿cierto?, dentro de esta receta es tener un relato de proporciones épicas. Nosotros siempre pensamos desde un inicio, o nos propusimos de que queríamos ser la principal marca del mundo en términos de bajo. Pensamos siempre la música desde un concepto de que teníamos que, de alguna manera, cautivar a músicos dentro de un nicho. Nunca pensamos de que estos productos iban a ser ocupados para artistas desde el pop al jazz o qué sé yo, sino que hablamos de este relato desde nuestra propia identidad, desde nuestros propios gustos. Yo creo que cuando uno hace coincidir eso, resultan cosas positivas, porque desde nuestra búsqueda como bajistas de hard rock o de metal, tratamos de representar lo que estaban buscando otros y que no existía en ese minuto. Bueno, por tanto, diseñar grandes productos, ¿cierto?, y con una gran historia, yo creo que son dos componentes fundamentales que aportan, ¿cierto?, la creación de valor y la creación de marca, y son excluyentes entre sí. Por lo menos para mí, yo no podría considerar tener una empresa en donde estoy inflando un globo a través de una gran campaña, pero no tengo realmente un gran servicio, un gran producto. O sea, yo creo que en el camino te van a pillar y la empresa se va a ir desinflando y no va a crecer o no va a lograr el éxito deseado. Aquí determinamos algunas fases, ¿cierto?, estratégicas de la empresa. Primero, el desarrollo de un producto mínimamente viable, lo que yo llamo un caballito de batalla. No podemos considerar partir un emprendimiento, por ejemplo en nuestro caso, teniendo una gran línea, una amplia gama de productos que hicieran muchas cosas. Porque cuando tú partes una empresa, tienes que de alguna manera consagrar todo tu esfuerzo, ¿cierto?, en agarrar ese caballito de batalla, pulirlo y llevarlo, ojalá, a un camino en donde te permita después que otros caballitos de batalla vayan de alguna manera agregándose y tú generar una familia de servicio o de producto en este caso. Nuestro caballito de batalla en este caso fue el Microtubes B7K, que es el que ocupó también Alex Webster de Cannibal Corpse, que en el fondo es un procesador de señal, básicamente. Al conectar el bajo, tienes ahí la posibilidad de obtener un sonido bien impresionante y recreando de alguna manera la calidad de los amplificadores a tubos, pero en un formato ultra portable, básicamente en el formato de un pedal. Esta edición en particular la hicimos también a poco andar cuando empezábamos la empresa. Tuve contacto con un canadiense que se llama Dale Keown, que es bajista pero a la vez es ilustrador. Entonces compró una unidad, ¿cierto?, de este producto, y al hacer el tema del despacho y al preguntarle yo, oye, ¿dónde te puedo mandar el producto, etcétera? Me dijo, mándalo a Estados Unidos porque tengo que ir a una feria que se llama Comic Con. Yo le dije, bueno, ok. Lo googleé y resulta que esta persona es quien ilustra The Hulk para la revista física de cómics. Entonces realmente él iba a exponer a Comic Con y era un valor a nivel mundial del tema de las ilustraciones. Entonces le pregunté si era factible que nos hiciera ahí una bestia para Darkglass. Se motivó con el cuento, nos dibujó, ¿cierto?, esta bestia, hicimos una edición limitada del producto y a la gente la verdad es que le fascinó. Después nos pidieron poleras, polerones, qué sé yo, y se creó también una mística junto a este ilustrador. La fase 2 del posicionamiento. Luego de tener este producto mínimamente viable, ¿cierto?, lo que hicimos nosotros fue proyectar una marca en un segmento más premium de lo que es la Music Tech. No queríamos competir con China y no queríamos tener productos que a lo mejor para ser rentable como empresa, ¿cierto?, tendríamos que hacer esfuerzos de vender
millones de unidades y marginar muy poco, pero también de alguna manera arriesgando la calidad, el concepto de un producto que tiene una garantía de por vida, etcétera. Como ya mencioné también, el posicionamiento se dio en el mundo del rock y el metal, y ahí nos dedicamos, ¿cierto?, fuertemente a la captación de artistas y de influencers. Acá hay otro ejemplo de producto que es un amplificador que hicimos unos años atrás, y también resultó de que, en base a la experiencia un poco de lo que pasó con este artista de la Comic Con, nuestro distribuidor de Japón, en iteraciones y conversaciones, dijimos, ¿por qué no hacemos una edición limitada de Evangelion? Y esto no es llegar y poner Evangelion ahí en el amplificador con una serigrafía láser, pues, sino que requiere de una gestión en donde tú tienes que acercarte a quienes son dueños de los derechos, y eso se hizo en conjunto con nuestro distribuidor en Japón. Bueno, la construcción del relato, el relato de proporciones épicas, tuvimos un análisis bien profundo de cómo comunicar una empresa que era desarrollada por chilenos, pero que a poco andar, ¿cierto?, se fue a Finlandia, en particular en la capital, en Helsinki, y la verdad es que decidimos estratégicamente, dado el hecho de que Finlandia es un país altamente conocido por la innovación, que viene Ericsson, que estuvo Nokia, que tiene robotización, por ejemplo, en la industria forestal, tiene universidades de prestigio mundial como Aalto. Considerábamos de que el relato de decir de que esto está diseñado y fabricado en ese tipo de países, donde son líderes en innovación mundial, le iba a agregar ciertamente una componente más épica a lo que nosotros queríamos hacer. Obviamente nunca nosotros escondimos de que éramos chilenos, que estábamos emprendiendo en Finlandia, pero yo creo que hasta ahora, hoy en día es como un poco enredado, ¿cierto?, el hecho de decir que si bien somos chilenos, emprendimos en Finlandia, la gente se quedó ya más con el hecho de que es una empresa en Finlandia, de una empresa finlandesa, lo cual es, y hasta hoy en día sigue así. Pero en términos del relato comunicacional, consideramos que era potente hablar de Finlandia, de la innovación, del ecosistema, ¿cierto?, de la innovación del emprendimiento, y lo vivimos en carne propia también, porque 15 años atrás Chile no era lo que es hoy en día en términos del ecosistema de emprendimiento e innovación. Finlandia sí lo era. Entonces, hasta temas muy básicos como crear una cuenta corriente, como formalizarnos, fue en cosa de días en Finlandia. Acá hay otro ejemplo de uno de nuestros artistas que es Billy Gould de Faith No More, que para llegar, por ejemplo, a este tipo de artistas hay distintos caminos que pueden ser más tácticos que estratégicos. En este caso, gracias a un conocido que tengo en una marca de bajos que se llama Son, donde Billy Gould es artista y tiene un bajo signature, él me hizo la introducción con Billy. Billy probó los productos. De hecho, en una de las primeras ferias mundiales que nosotros fuimos con Darkglass, llegó Billy a nuestro stand, me pidió de que yo pudiera ir perillar y mostrarle el sonido, porque él nunca había probado algo de este tipo. Y bueno, pasaron como 20 minutos en donde él estaba probando, ¿cierto?, el producto, donde se empezó a acaparar la gente, a sacar fotos, a sacar videos, lo que sea, siendo un bajista tan conocido y históricamente, yo diría, en términos del rock con Faith No More. Bueno, toca unos 20 minutos, se levanta y me dice, yo quiero ser parte de la familia Darkglass. Y eso significa que él también sigue aportando este relato y a esta épica. Claro, 15 años atrás habían ciertas barreras en el ecosistema de Music Tech en Chile, que creo que hoy en día no las hay. Yo creo que incluso entidades públicas como Corfo o ProChile están mucho más abiertas hoy en día a que uno pueda emprender y de alguna manera optar a esta herramienta. Prueba de ello, por ejemplo, es con ProChile en una de mis últimas empresas que se llama Vallis Guitars. ProChile ha sido bien fundamental a la hora de abrirnos, de alguna manera, ¿cierto?, posibilidades de negocios en las oficinas en distintos países donde opera ProChile, en particular México, Colombia, estamos trabajando en España ahora, para en el fondo abrirnos ahí camino con ese tipo de empresas. Bueno, ya hablé un poco de la bancarización y todos estos temas más tácticos, pero yo creo que hoy en día ya está más resuelto todas estas problemáticas dentro del país. Otro de nuestros artistas es Orion de Behemoth, que es una banda ultra metal también, que a quien, bueno, ya
al crearse este relato ya de más proporciones épicas, al sumarse artistas, se dio un proceso en donde ya eran parte de una comunidad. Entonces, Alex Webster, que lleva, no sé, yo creo que 30 o 40 años en el género del death metal, es un referente para este tipo de referentes. Y así, y así, y así, y van en cadena, ¿cierto? Generando un efecto bien llamativo y potente para la marca. La tercera fase, que fue la comercialización, bueno, ya habiendo tenido todos estos endorsers o estos artistas que son rostros a nivel mundial, generar una conexión con una potencial tienda, un distribuidor, ya resulta algo un poco más fácil. Sobre todo cuando más encima uno suma a esta fórmula, ¿cierto? Que, no sé, en el caso de Alex Webster, que es estadounidense, recurrir a ese tipo de personajes para decir que están ocupando nuestros productos nos abrió muchas marcas, de alguna manera, muchas oportunidades para, ¿cierto?, poder negociar con estas primeras tiendas y estos distribuidores. El modelo de negocio en este caso de hardware inicialmente era la venta directa, pero después fuimos migrando ese sistema. Obviamente que cuando una empresa va creciendo ya empiezan a haber problemas logísticos y también otro tipo de oportunidades cuando ya tienes distribuidores o tiendas que ya están vendiendo a tus usuarios finales. Finalmente la tienda se convierte en tu cliente. Y la cuarta fase, que fue la expansión. Bueno, yo creo que una empresa constantemente tiene que estar innovando. No nos podíamos quedar con un solo producto, que era el BCTK, sino que empezamos a hacer una cartera de productos y nos pasamos al mundo de la amplificación. Y ahí yo creo que se consolidó la marca en el sentido de que no solamente la visibilidad, porque en el escenario tú ves este tipo de productos, lo sientes y escuchas este sonido, pero aparte de lo que significa tener este tipo de productos y esta familia, yo creo que este fue el paso que nos permitió ya consolidar lo que se llama el sonido Darkglass. Es como cuando uno busca en el mundo de la guitarra el sonido Marshall, que es ya algo que todos conocemos y a lo mejor aspiramos o queremos de alguna manera ocupar. Nos pasó eso con Darkglass. Finalmente este sonido ya era el referente en torno a la música hard rock y metal. Nuestro modelo de negocio se fue fortificando, empezamos a tener nuestros primeros distribuidores exclusivos en Estados Unidos, en Japón, en Alemania y en otros países. Y los distribuidores se convirtieron en nuestros partners, no solamente en el sentido de que uno vendía y ellos revendían a tiendas o tenían sus propios portales online para vender, sino por el hecho de que ellos te entregan un feedback que es súper valioso, porque hay que hacer una sintonización, ¿cierto?, a la hora de que lo que tú esperas como diseño de producto no necesariamente es lo que se vende después. Y quien sabe y tiene toda esa data y esa experiencia es tu distribuidor, finalmente, al manejar no solamente tu marca, sino que muchas otras. Entonces las tendencias las manejan ellos más que nada, más que uno. Y al sintonizar en esos dos relatos, el del distribuidor y el de la marca, uno en el fondo le va atuntando en buen chileno. Va haciendo productos que son de alta calidad, que son desafiantes para desarrollar, pero a la vez son comercializables. Ahora un poco un resumen en términos de algunos conceptos. Ya hablamos, ¿cierto?, de la creación de un producto, un servicio mínimamente viable, que obviamente se va refinando y se va puliendo en el tiempo. Yo creo que la validación en el nicho deseado, en este caso el nicho del metal, es altamente necesario y importante. Finalmente uno puede hablar todo lo que quiera de lo bueno que son tus productos, pero en el fondo en la cancha se ven los gallos. Aquí en el escenario es donde tiene que sonar bien y tiene que estar tu producto o tu servicio en los festivales, en las grabaciones, en los estudios, con los artistas connotados. Y esa manera finalmente es la validación. La búsqueda de embajadores de marca, que también de alguna manera describí hoy en día. Yo creo que con los años se empezó a ampliar toda esta familia de embajadores de Darkglass. Y hoy en día, claro, diría que hay bandas que son épicas en la historia del rock y del metal que están ocupando nuestros productos. Lo digital también, en términos de que hoy en día existen otras herramientas que no existían 15 años atrás.
sobre todo en la generación de campañas y hacer un target mucho más definido de lo que se podía hacer en el pasado. Y finalmente, entender también de que tu modelo de negocio va variando. Nosotros, como les mencioné, partimos con una venta directa, donde es un tipo de manera de hacer negocios, pero finalmente para la escalabilidad en este tipo de emprendimientos que son más orientados al hardware, tener un distribuidor te da unas espaldas distintas. Y ahí tú pasas a otra liga, a otro nivel, y te convierte en una marca ya de carácter global. La creación del relato, esta épica, yo creo que es extremadamente relevante. Yo creo que estos 2 días se ha hablado harto del tema del relato y de la narrativa, pero yo quiero insistir por el hecho, por el hecho de que personalmente yo estudié periodismo y creo que traté desde ese escenario, ¿cierto?, aportar de alguna manera a la otra dimensión, que es tener estos tremendos productos tecnológicos que tienen alta competitividad, etcétera. Pero hoy en día yo creo que todavía los negocios suceden gracias a personas, y las personas se mueven por la emoción y por la razón. Y yo creo que la emoción es tan importante como tener productos que son de calidad. Para hacer un track un poco resumido de lo que significó la empresa, el año pasado uno de nuestros distribuidores, en particular Korg USA, la marca de los sintetizadores, etcétera, que tiene 3 filiales a nivel mundial, Estados Unidos, Europa y Japón, que es la casa matriz, se acercó a nosotros y como distribuidor, ya habiendo trabajado con Darkglass un par de años, vio la posibilidad de escalar aún más el negocio. ¿Y qué significó eso? Es que finalmente nosotros hicimos un exit de la empresa y, como se dijo al inicio, fuimos hasta ahora, por lo que entendemos nosotros, la primera empresa Music Tech, no sé si en la historia de Chile, pero en los últimos años, que tuvo un éxito y que fue realmente capitalizada y fue adquirida por un gran conglomerado como Korg. Bueno, las últimas conclusiones, anicharse, lo que he mencionado y reiterado también. Si quieres realmente trascender, digamos, en estos tipos de negocios, debemos encontrar el nicho en donde nosotros queremos explorar. Hacer productos para todo, hacer navajas suizas para todo, es bastante complicado, sobre todo en un mercado tan competitivo. Y sorprendentemente, a diferencia de lo que uno piensa, hay estilos de música que son pero altamente relevantes y altamente comercializables. Por ejemplo, este ejemplo del metal, ¿cierto? Un género que a lo mejor para algunos está de manera ahí discreta actuando actualmente, pero en realidad es un gran negocio. Bueno, la internacionalización para mí no es la última fase, sino que tiene que ser el comienzo. Nosotros siempre pensamos de que esta empresa tenía que tener una connotación global, un carácter global, un carácter internacional, armar un equipo que fuese multidisciplinario, no solamente un electrónico que hacía muy bien las cosas, sino que en mi caso un periodista que se dedicó a la red de negocios, al manejo de los artistas, un ingeniero en diseño de productos que se dedicó a toda la estética de los productos que ven ustedes hoy en día, y así otro tipo de profesionales que fue abordando también y generando un equipo muy sólido, potente. Ahora, yo creo que también es relevante y reiterar de que en este tipo de negocios hay que estar abierto a pensar de que tu modelo de negocio, si bien parte de una manera, puede ir variando, puede ir iterando, y eso es sano para tu empresa y puede generar alta rentabilidad. Así que bueno, este ha sido un resumen del viaje que tuvimos nosotros en estos 15 años. Yo hoy en día ya no soy parte de Darkglass, mi socio, los 2 socios fundadores ya no somos parte de Darkglass. Hoy en día me dedico, eso sí, sigo dedicándome a la Music Tech. Estoy en 3 empresas, como mencionó Vero. Una de ellas es Valleys Guitars, que es una empresa que es muy incipiente hoy en día, que está dedicada al diseño, la fabricación, ¿cierto?, y la comercialización de guitarras eléctricas y en futuro de bajos. Y a corto andar hemos podido ocupar el factor Darkglass y toda esta conexión para hacer este tipo de nuevas empresas escalar
y abrirse mucho más rápido en el mundo. Hoy en día Valis, si bien es una empresa incipiente y tiene un par de años, ya tenemos artistas de talla mundial. Bueno, yo creo que el que más nos ha dado presencia y todo eso es Pablo Alborán, que en conjunto con su guitarrista está ocupando hoy en día guitarras que son chilenas. Y eso es un hito bien importante, dado el hecho de que España es un país donde construye guitarras durante los últimos 300 años. Entonces el hecho de que un músico español decida ocupar una guitarra, descarta un trato, por ejemplo, con marcas como Gibson o Fender, que no solamente te entregan un montón de guitarras, sino que te pagan por ocuparlas, y decidan apoyar una marca como Valis, pasa por lo que definitivamente tiene que ver con algo más emocional, con el relato, con la épica que tú puedas de alguna manera darle como impronta, ¿cierto?, a tu negocio o a tu empresa, y finalmente con el hecho de que esos músicos que son altamente connotados se enganchan de alguna manera con el ímpetu que tú también tienes para poder emprender y las ganas que tienes para que tu marca sea reconocida a nivel mundial. Así que, bueno, eso ha sido mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo. Buenísima esta presentación de Hugo Villarroel. Tenemos espacio para preguntas. Aprovechemos que está Hugo acá. Yo voy a partir con la primera para abrir los fuegos. Y solamente por curiosidad, ayer hablábamos mucho de cómo los diferentes instrumentos son empujados un poco por el propio músico, ¿cierto? Y van definiendo un sonido que se posiciona en la industria. No sé, Gilmour, Fender, Slash, Gibson, etcétera. ¿Les ha pasado algo así con Darkglass? ¿O Sí, con Valis, por ejemplo? claro, yo creo que todas las empresas donde estoy hoy en día se han ido anichando, vuelvo a esa palabra. En Darkglass, si bien nuestros productos pueden ser ocupados para música pop, y de hecho están siendo ocupados por bajistas que son parte del staff de artistas, ¿cierto?, de popstars, Darkglass hoy en día es considerado como una marca de metal y de hard rock. Entonces, tratar de llevarla y abrir a otros nichos, ¿cierto?, la marca, es lo que yo creo que hoy en día está más dedicado Korg con su maquinaria. Está tratando de Claro. amplificar un poco ese efecto. El caso de Valis nos ha pasado de que es como el otro extremo. Se ha ido a una guitarra que es más considerada para hacer música más pop y quizás soft rock, pero es como el otro extremo dentro de este paradigma. Claro, claro. ¿Tenemos más preguntas por acá? A ver, 1, 2, 3, ¿ya? ¿Por allá está el micro? Primero que nada, muy buena charla. Y me llamó harto la atención algo que mencionó, como hace 15 años Chile no era un país como que no se podía explorar tanto el Music Tech, y si actualmente era viable o sigue siendo buena idea internacionalizarse al inicio y buscar embajadores. Sí, la verdad es que 15 años atrás yo creo que el ecosistema era mucho más incipiente de lo que es hoy en día. Ahora hay más esfuerzo, hay más empresas, hay más gente emprendiendo en torno a la Music Tech, lo cual es muy bueno. No puedo decir que estamos todavía a la par de países como en Finlandia o como Estados Unidos en cuanto a las condiciones para poder escalar, pero sí ya los organismos, incluso públicos, están más abiertos a entender de que no solamente se vive del próximo Facebook o de las próximas plataformas digitales que puedan escalar como unicornios, sino que este tipo de empresas también son importantes, también generan empleo, también generan un efecto positivo para el país. Y yo creo que en lo personal estoy dedicado hoy en día, aparte de hacer crecer mi empresa, de que generemos y fortalezcamos de alguna manera este ecosistema Music Tech, porque es factible, se está haciendo, y creo que hoy en día están todas las condiciones como para poder hacerlo desde Chile. Tal vez 15 años atrás no, pero ya ahí se ha permeado en un efecto y se ha entendido de que, por ejemplo, la electrónica de alta capacidad, como en el caso de Darkglass, es algo que se puede hacer desde acá. Se diseña por chilenos. A lo mejor la industria en cuanto a los componentes aún no está en Chile y no es competitivo hacerlo desde acá, pero el núcleo y el corazón de lo que es una empresa de innovación tecnológica se puede hacer desde acá. Gracias por la pregunta. ¿Había otra por allá? Bien.
Primero que nada, Hugo, muchas gracias por contarnos tu experiencia. Creo que es súper inspirador para todos los que nos dedicamos al sonido y particularmente para nuestros alumnos que recién estamos abriendo ingeniería en sonido y esta es una empresa de ingeniería de verdad. Y en relación a lo mismo, te quería preguntar, en relación a la electrónica de los dispositivos, ¿cómo lo lograron ese sonido particular que los caracterice, como el sonido Darklax? ¿Fue como una suerte de ensayo y error con los componentes? ¿O cómo se logra esa particularidad? Claro, en esta industria, ya sea Darkglass o Valis, ¿cierto? O DSM Humboldt, uno parte emprendiendo con un primer producto mínimamente viable que siempre tiene referencia a algo que viene detrás. Porque en el fondo es una innovación más incremental que tan disruptiva como sucedió en el caso de tantos años atrás cuando salió el iPhone. Y habiendo dicho esto, ¿cierto? Nosotros nos fijamos en algunos amplificadores legendarios. Obviamente hay layouts hoy en día donde tú puedes descargarlo y todo eso, y ir haciendo pruebas, iteraciones y agregando también una ingeniería propia. Pero siempre se parte desde alguna base, y esa base es lo que hicieron hacia atrás las marcas de amplificación legendarias y llevarla a otro extremo, a otra dimensión. Partimos nosotros, ¿cierto?, con hardware, pero después nos dimos cuenta también de que la incorporación del software era bien relevante y era un camino que tenía que tomar Darkglass. Hoy en día los productos como el que se mostraba en el video tienen apps en donde tú a través de tu celular puedes hacer ciertos settings y hacer ciertos cambios, ¿cierto?, vía remota con este hardware. Gracias. Muchas gracias. Ah, hay otra pregunta, ya, vamos. Sí, última pregunta, perdón. Hola Hugo, gracias por tu charla. Gracias. Querido, me gustaría que pudierais contarle a los chicos acá en la sala la importancia de padecer tú mismo el dolor para el producto o servicio que estáis desarrollando. En este caso, ¿cómo fue para ti la experiencia de ser músico o estar metido en la industria o tener en el fondo una visión en la cual tú conoces? Porque si no, salir a emprender sobre un completo, si yo, no sé, soy vegetariano, está difícil, ¿cierto? ¿Qué tan relevante para el relato, para todo ese, digamos, de curso, es que tú mismo conozcas en profundidad el dolor del segmento? Bueno, yo creo que es altamente relevante porque además, entendiendo de que hay empresas que llevan 50, 60, 70 años dedicadas al audio, el hecho, ¿cierto?, de que nosotros fuésemos bajistas y tuviéramos la necesidad de encontrar un sonido refinado que no estaba hoy en día, nos llevó a esa búsqueda y a ese perfeccionamiento finalmente. Y bueno, la búsqueda en un inicio diría que hasta es autoflagelante en el sentido de que nunca quedamos satisfechos con nuestros productos y a lo mejor si uno mira el primero de ellos, que fue el B3K o el Harmonic Booster, hoy en día haríamos otra cosa, obviamente. Pero tener esa especialización, esa alta especialización en una industria como esta es absolutamente necesario. Como dices tú, yo no podría estar emprendiendo haciendo pelotas de fútbol porque no tengo idea y no practico el deporte, me gusta pero no lo practico. Pero sí, a través de la búsqueda como bajista, todos quienes estuvimos en algún momento en la empresa nos hicimos cargo de ese desafío y uno se hace cargo de ese desafío de otra forma. Claro, en ese sentido es súper importante la búsqueda de cada uno de los músicos, la búsqueda de tu voz, como le llaman. Exactamente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Otra más tenemos por allá. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, primeramente desearte felicitaciones por tu presentación, que me ha gustado Gracias. mucho. Y bueno, yo conozco la marca Varis de guitarras. Y bueno, yo también soy guitarrista, pero te felicito que se nota que son buenas guitarras. Pero mi pregunta es también de las dos cosas. Hablando de Darkglass primeramente, ¿a qué sonido y amplificadores de tipo de amplificadores se han puesto en el sonido y cuáles son? Y de guitarra Varis, también narrado de sonido, ¿a qué para cualquier tipo, de qué tipo de sonido también se enfocaron? Se enfocaron más que todo. ¿Tú dices en qué tipo de amplificadores nos inspiramos en un comienzo? Claro. Sí, pero fueron amplificadores, preamplificadores, efectos, fue una receta de varias cosas. Por ejemplo, hoy en día, o desde los 90, hay desarrollos súper notables como Sansamp con el RBI, o Mesa Boogie con su amplificador, el Mesa 400, que también es legendario dentro de los bajistas, ¿cierto? Pero que son tremendos colosos, pues en el fondo son equipos a tubo
que hoy en día ya casi son impracticables de trasladar, entendiendo de que un equipo a tubo es altamente delicado, ¿cierto? Es pesadísimo. Sí. Entonces, como que tratamos de darle un giro a eso de que existían ya grandes sonidos, pero lo podíamos hacer extremadamente portable y hacer un sonido también que pudiera ser inspirado en estas marcas, pero llevarlo a otro nivel, pues, a un sonido, finalmente un sonido Darkglass. Ah, ya. En el caso de Valis, partimos con un primer modelo que es una Telecaster, está inspirada en una Telecaster, pero hoy en día estamos iterando en hacer nuestros propios diseños. Como dije en un comienzo, también uno se inspira en algún producto previo, y en el caso de Valis lo que estamos haciendo también, aparte del producto, es llevarlo desde ser una empresa donde generaba productos a lo mejor de una línea media, en términos no solo de precios, sino que en los componentes, etcétera, y llevarlo al otro extremo, que al final es un instrumento altamente premium, con incrustaciones, ¿cierto?, de materiales que son autóctonos en Chile, con la incorporación de cobre, por ejemplo, con la incorporación de lapislázuli en los inlays de la guitarra, que es algo que cuando tú muestras fuera de Chile nadie lo puede creer. En el fondo el lapislázuli está en 2 países en el mundo y solo en uno hoy en día, que en el caso de Chile, se puede obtener de manera simple. El otro es Afganistán y es muy complejo de trabajar con ellos. Pero en todas las empresas que he estado dedicado, las he tratado de orientar, ¿cierto?, a ese segmento más premium, para hacerlo competitivo finalmente y para estar en la cúspide de la pirámide, no estar peleando con todo el resto que está abajo. Claro, fundamental también para ese proceso de internacionalización, sobre todo con el trabajo que está haciendo ProChile, por ejemplo, con Marca Chile, etcétera. Les quiero pedir un fuerte aplauso. Eso. Para Hugo Villarroel, y quiero invitar a Carolina Gómez, Marcelo Saavedra y Alberto Ferreira, que te van a entregar este reconocimiento por tu participación en nuestro segundo encuentro Music Tech. Y a todos los que nos acompañan, los que están en la sala y también los que nos acompañan vía streaming, quiero recordarles que hoy a las 4 de la tarde vamos a sortear 6 premios cortesía de Audio Música y de Audix. Entre ellos...